Entonces, doctor, nos platicaba que hace el segundo curso, llega a la NASA, y ¿qué fue lo que pasa después de haber tomado este segundo curso? Mi llegada a la NASA fue como parte de la especialidad de medicina aeronáutica y espacial. La parte aeronáutica, la parte de aviación, básicamente yo la cursé en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ya el ámbito espacial, todo lo que significa para la ciencia médica la presencia del ser humano en el espacio exterior, fue en la NASA. Entonces, pues fueron momentos, digamos, visitas, conferencias, demostraciones. A veces había que meterse a los lugares a donde los astronautas se entrenaban para experimentar los efectos de la cámara de altitud cuando se simula diferentes altitudes en la atmósfera terrestre. A veces, como fue en el caso de la Fuerza Aérea, hay que participar en las maniobras de aviones supersónicos, o también para experimentar la fuerza de aceleración en la centrífuga humana. En fin, lugares en que se simulan las condiciones del espacio exterior, como flotar, como dice, flotar en el agua, que es lo más parecido a flotar en el espacio exterior, ver las diferentes maniobras en una serie de instalaciones que la NASA tiene, y finalmente pues una serie de conferencias ilustradas con videos y con con dibujos animados para simular todos los escenarios que el astronauta experimenta desde que se inicia el vuelo hasta su regreso. En cierta medida, los médicos, en forma simulada y a veces en forma real, experimentamos ese tipo de estrés físico, fisiológico o mental. Ese es parte de la formación del médico que se gradúa como experto en medicina aeroespacial. ¿Alguna pregunta relacionada? Es curioso porque a mí me llama la atención, a veces uno pareciera, o uno creyera, estando afuera, que el médico nada más va a realizar una exploración física, y esto que menciona de someterlos a las mismas pruebas, es completamente interesante porque uno tiene la empatía de, vamos a llamarlo así, uno se pone en los pies de los astronautas y sabe de lo que uno habla, y como médico sabe qué buscar en el astronauta, ¿no? Así es. ¿No? A veces desde cierto punto de vista de la medicina, vamos a llamarla así, terrestre, llega a ser complicado, pero el hecho de conocer los efectos que tiene, por ejemplo, la microgravedad, la hipoxia, la hiperventilación de los astronautas, pues son toda una serie de cambios fisiológicos que, experimentándolos uno, va a ser todavía más complicado saber qué es lo que sucede a cientos de kilómetros, ¿no? Y entonces eso es lo que a uno le va dando, supongo yo, la idea de qué es lo que está experimentando el astronauta. Sí. Pero no solamente es lo que el astronauta experimenta,
y que en forma similar o real los médicos tenemos que hacer parte de de ese entrenamiento para experimentar cómo ellos lo tienen, la aceleración, la hipoxia, ¿verdad? Lo que decíamos, la hiperventilación, en fin, sino que además se nos ilustra sobre los diferentes escenarios que el astronauta va a tener. Claro. Uno de ellos es cómo es la superficie de la Luna. Entonces se nos lleva a los lugares expresamente preparados, ¿verdad?, que simulan en muy buena parte las condiciones físicas de la superficie lunar. Los experimentos biológicos, el cultivo de plantas con suelo lunar, que se nos muestra cómo agregado el polvo lunar a las plantas, crecen 2-3 veces su talla normal. Y se nos dice, bueno, esto nos indica que el polvo lunar es el mejor abono que he conocido hasta ahora para la agricultura terrestre. O bien que la Luna eventualmente puede en el futuro convertirse en el granero de la humanidad, porque está considerado el suelo lunar para el cultivo para la producción de los granos, de las frutas, y demás plantas comestibles. Y pues también se nos muestra cómo es la reacción de los diferentes animalitos, sobre todo los domésticos, los que acompañarán al ser humano en las próximas colonias o ciudades espaciales. Cómo vuela un ave en ausencia de gravedad, cómo esto responde a una serie de estímulos, algunos vertebrados. Y algo que no ocurrió en mi tiempo, pero que ya está demostrándose, la reproducción, ¿verdad? La reproducción con los gametos, las células reproductoras, cómo se comportan en ausencia de gravedad, y cómo es el proceso de fecundación y desarrollo intrauterino de un vertebrado. Claro. Ya sabemos, por ejemplo, por un experimento de la Agencia Espacial Japonesa, que si se conserva el semen de ratoncitos, que son vertebrados, aunque sean muy pequeñitos, pero que tienen una fisiología sexual de la reproducción igual a la de un elefante o igual a la de un ser humano, al final y al cabo son espermatozoides y son óvulos. Bueno, pues el semen de ratoncitos guardados en congeladora durante un año fueron llevados a la Estación Espacial Internacional hace unos pocos años, y allí prepararon a 13 hembras, ratoncitas hembras, y fueron inoculadas con esos espermatozoides que habían permanecido un año congelados, y se los midieron. Y de esas 13 ratoncitas nacieron 70 y tantos, 72, 73 ratoncitos sanos. Entonces, ya tenemos ahí un experimento que yo como médico lo califico como fundamental. Claro. Para el futuro de la humanidad, para el futuro de la raza humana, cuando llegue el momento de la reproducción humana en el espacio. Entonces decía, no solamente son estos experimentos, estas pruebas,
esta familiarización con el medio ambiente o los escenarios en que se desempeñan los astronautas, sino toda la información científica que se está generando con motivo de la actividad espacial. Pero todo eso no es una mera curiosidad científica. Todo esto que se está haciendo es pensando en que la humanidad o parte de la humanidad se situará en otros cuerpos celestes. Lo primero será en la Luna. Allí empezarán las primeras colonias. La Luna yo lo considero como un continente cósmico de enormes, de cantidad inconmensurable de riqueza. Segundo será el planeta Marte y luego serán las ciudades espaciales y quizás otros cuerpos celestes. Bueno, pues en todo esto entramos los que hacemos este tipo de estudios en el conocimiento de la experiencia desde Paul Bert, desde Hubertus Strugol, el padre de la medicina espacial en Alemania, hasta lo que va a suceder en el presente y en el próximo siglo. Entonces, me gustaría retomar esta parte de cómo fue que el doctor Ramiro Iglesias termine en las misiones Apolo. Pues son estas cosas que ocurren en la vida en forma incidental. Acababa yo de terminar ya el segundo año, que equivale a decir la especialidad en medicina aeroespacial. Unos días antes terminé la especialidad en la NASA. Yo hice buena amistad con el director médico de la NASA, el doctor Charles Berry, porque fue mi maestro y bueno, pues hubo empatía, hubo un acercamiento de amistad y pues le pregunté cuándo se inician los vuelos a la Luna, porque se estuvieron aplazando continuamente. Y me dijo, en unos días más, en diciembre. Le dije, me gustaría presenciar algunas de las fases. Dijo, no, te invito al control médico, porque eres cardiólogo y porque acabas de terminar la especialidad. Te invito al control médico de la primera misión a la Luna. El primer vuelo tripulado interplanetario. O sea, habían llegado naves a la Luna, pero naves no tripuladas. Claro. Y fue el Apolo 8. Apolo 8. Los anteriores Apolo fueron experimentales, fueron otra cosa. El primer vuelo a la Luna, a circunvolar la Luna, hacer una serie de estudios y regresar. Ese fue Apolo 8. Y entonces fui invitado, no solamente como testigo o como invitado especial, en fin, sino que a participar en el control directamente. Y pues ese vuelo es histórico por muchas razones, porque es el vuelo más rico, junto con el Apolo 11, de todo el proyecto con ese nombre. Apolo 8 batió todos los récords, excepto descender en la Luna, que eso ya fue una tarea de los primeros que descendieron, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Pero los 3 astronautas que formaron parte de la tripulación de Apolo 8
en diciembre de 1968 fueron Frank Borman como comandante, James Lovell, que fue comandante de Apolo 13 posteriormente, que fue aquel vuelo que tuvo los fracasó y contratiempos. que estuvieron. Y William Anders, el más joven de todos los astronautas. Así que, si deseas, podemos entrar en detalle cuáles fueron los récords que marcó y que hicieron histórico a la misión Apolo. Sí, si nos pudiera comentar sobre qué fue precisamente en cada uno de los aspectos, en qué ámbitos fue que el Apolo 8 marcó la pauta para los demás. Bueno, yo ya me encontraba en México en diciembre de 1968. El 21 de diciembre se inició la misión. Yo fui recibido en la NASA con todos los honores, por cierto, con escolta, con automóvil, con una serie de personas que estuvieron a mi servicio. Bueno, me sentí en un sueño mágico en aquel momento, porque pues no me esperaba tantas atenciones, ¿no? Pero así fue. Y yo llegué el día 20, el día 21 se inició la misión. Lo primero que ocurrió fue el que se me situó en los invitados del más alto nivel. Very important people, VIP. Y ahí había gobernadores de la Unión Americana, había embajadores de diferentes países, había secretarios de Estado y había también la presencia de un personaje al que tuve la dicha de estrechar la mano, al capitán piloto aviador Charles Lindbergh, el primero que cruzó el Atlántico en un pequeño avión. Sí. 33 horas de vuelo continuo de Nueva York a París. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo, ya murió, Charles Lindbergh. Bueno, pues yo me sentí en medio de todas esas personalidades y que no deja de ser impresionante, no deja de imponer, ¿verdad? Y sentirse uno de pronto en lo que decía, en un sueño mágico en que de pronto despiertas a esos maravillosos acontecimientos y también posteriormente despierta uno a la realidad, ¿verdad? Y que claro, se vuelve casi nada aquello. Ok. Vino el lanzamiento. Yo no había presenciado un lanzamiento de esa magnitud. Un cohete de 110 metros de altitud, con una potencia para levantar 3.000 o más de 3.000 toneladas. Y que al encenderse los motores, pues provocan una vibración en el aire que lo hace a uno estremecer, a pesar de que está uno situado a 4 o 5 kilómetros de distancia. Bueno, fue una impresión que nunca había sentido, el verme sacudido, ¿verdad? Y con una resonancia aquí en el pecho que casi le impide a uno respirar. Esa fue la primera experiencia. Y la maravilla de poder contemplar una cápsula que va a llegar hasta la Luna y en unos días más regresar a la Tierra. Lo que significa un primer viaje interplanetario. Bien. Me gustaría preguntarle, usted estando en control de misión,
¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Cuáles eran los pensamientos de estar en uno de los eventos que, si me permite decirlo, pues marcaron el curso de la humanidad, sí, en la época contemporánea, ¿no? Bien, todo parece en ese momento ciencia ficción, solo porque lo está uno contemplando, lo asimila uno como algo real. El hecho de que por primera vez seres humanos alcancen la velocidad de 40,000 kilómetros por hora. Esa fue la velocidad con la que desde la órbita terrestre partieron hacia la Luna. Para poder vencer el campo de atracción gravitacional de la Tierra y poder entrar en el campo de atracción de la Luna, se necesita una velocidad con los combustibles químicos de 40,000 kilómetros por hora, 11 kilómetros por segundo. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Segundo, el hecho de que por primera vez seres humanos estuvieran abandonando por completo la atmósfera terrestre. Porque la atmósfera, el aire no termina a los 100 kilómetros, a los 250 o 300 kilómetros en que se desarrollan los vuelos orbitales. No, la atmósfera terrestre termina mucho más allá, 700 kilómetros de altura quizás. Bueno, por primera vez se sale de la atmósfera terrestre. Por primera vez se entra a lo que se llama el campo de radiación cósmica. Es decir, la Tierra es un gran imán. La Tierra tiene una masa de hierro en movimiento continuo. Es un planeta de hierro el nuestro, hierro y níquel, básicamente. La corteza es como la cascarita del huevo, es la corteza terrestre. Todo lo demás es hierro y níquel y parte de roca en lo que se llama el manto. Pero entonces ese movimiento provoca un campo magnético como las barritas imantadas, pero gigantesco. Y allí se concentra una gran cantidad de radiación cósmica que está girando o está moviéndose de un polo a otro, a una velocidad próxima a la de la luz. Entonces, por primera vez seres humanos se exponen a la intensa radiación cósmica consistente en protones, núcleos de helio y núcleos de elementos más pesados y electrones. Es allí, en esos cinturones de radiación que están sobre el ecuador de la Tierra, que se llaman cinturones de Van Allen, el físico que los descubrió. Se recibe más daño a los tejidos, más radiación, que en todo el viaje de ida y vuelta a la Luna, allí. Tercera situación, o cuarta situación novedosa, que por primera vez se ve al planeta Tierra completo, porque en órbita se ve una parte de la Tierra, claro, pero no se ve toda la Tierra. Entonces, a 50,000, 60,000 kilómetros ya se ve la Tierra completita. Hay toda una historia detrás de esa. Fue el 24 de diciembre del 68, ¿no? Ahorita bien, ahorita te anoté. A 60,000 kilómetros de la Luna se entra en otro campo de gravitación. Ya la Tierra ya no ejerce atracción terrestre. Ya es la Luna la que te atrae. Está más o menos a 60,000 kilómetros de distancia de la Luna. Y entonces, el cohete que partió a 40,000 kilómetros por hora llega a la frontera de los dos campos de gravitación
a 3.900, 3.800 kilómetros. De 40.000 a 3.000. Va disminuyendo progresivamente bueno. Pero de ahí en adelante se empieza a acelerar de nuevo y llega a la Luna a una velocidad de unos 12.000 kilómetros por hora, que es la velocidad orbital de la Luna. Pues la Luna es un cuerpo 6 veces más pequeño que la Tierra. Por primera vez hubo un problema grave médico. Y ahí fue donde nosotros entramos en función. Claro que a mí se me reservó para otra cosa, porque yo como cardiólogo estaba destinado, sin darme cuenta, a una pregunta, a una función que me dejaron, pero que viene enseguida. Pero fueron otros colegas los que manejaron una gastroenteritis, vómito y diarrea del comandante de la misión, de Frank Borman. Entonces, el comandante, el responsable, digamos, ahí de la misión, se enfermó gravemente. Pero bueno, se dieron algunos medicamentos, en fin, y finalmente se corrigió el problema. Se entró en órbita lunar. Y lo primero que observa uno de ellos es William Anders, el más joven de ellos, es que la Tierra se empieza a elevar desde el horizonte de la Luna. Haz de cuenta, el Sol que se inicia elevándose en el horizonte de la Tierra. Bueno, pues allá en órbita empiezan a ver que la Tierra se empieza a elevar ya. Ok. Y allí, enseguidita de eso, viene lo que a mí me tocó precisamente. Se nos avisó el día 24 de diciembre de 1968 a las 11:20 de la mañana. Doctor Iglesias, estaba yo en una pantalla allí que me situaron. Enseguida va a aparecer el primer electrocardiograma enviado desde órbita lunar. Usted como cardiólogo, como invitado nuestro, le pedimos que lo reciba, que lo observe, que lo interprete y que nos lo informe en forma inmediata. ¿Qué encuentra usted en ese electrocardiograma? No, pues en ese momento casi me fui al suelo. No es para menos, imagínense, sí, parte claro, de la humanidad, claro, totalmente, viendo esas escenas, y un doctor mexicano que se les coló por ahí, interpretando precisamente el primer trazo de un registro médico desde 386.000 kilómetros de distancia. Bueno, pues no sé de dónde saqué la fuerza para detenerme y para pensar con claridad. Y dije, aquí es donde debes aplicar, doctor Iglesias, lo que has estudiado en muchos años y de tus maestros, Enrique Cabrera y Demetrio Sodi Pallares, maestros de electrocardiografía de México y el mundo, porque claro, fueron clásicos ellos. Y así fue. Apareció el trazo de William Anders, el más joven. Y ya lo observé y no, pues es un trazo normal, pero tiene características de algo que no siempre lo es, o que está en una situación de estrés importante. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos que gobiernan todas las funciones del cuerpo humano, de las que no somos conscientes. Por ejemplo,
Nosotros no somos conscientes del movimiento cardíaco, del movimiento del intestino, de los esfínteres que se abren o que se cierran, en fin, del iris, toda una serie de funciones de las que no. Y entonces son dos, unos que aceleran y otros que enlentecen. Uno se llama simpático y el otro se llama parasimpático. Sistema nervioso del que no somos, del que no gobernamos nosotros. Y el electrocardiograma refleja predominio de uno de ellos, es el parasimpático. Y entonces ya vi que la morfología del trazo se caracterizaba por una elevación muy grande de la onda T, que le llamamos, del electrocardiograma, y en forma acuminada. Y además, un poco lento el ritmo cardíaco. Entonces, señores, dije yo, la interpretación es un trazo que cabe en límites normales, pero que tiene un predominio del parasimpático, en virtud de que hay bradicardia, o sea, enlentecimiento de las pulsaciones cardíacas, y hay elevación de la onda T. Esto no significa patología ninguna, sino simplemente que, pues, en este momento, la fisiología de Anders y probablemente de los otros dos están en predominio del sistema parasimpático. Pues ese fue el trazo que yo considero, pues, un registro histórico para la medicina y en particular para la cardiología. Y me tocó la fortuna, el privilegio de recibirlo por indicaciones del director del vuelo y haberlo interpretado, y bueno, pues lo presento y lo reproduzco cada vez que puedo. Claro. Finalmente, antes de partir de regreso, ya hicieron varios estudios de la superficie de la Luna, a donde iban a descender los futuros selenautas o selenitas. Fue la lectura del primer párrafo, me parece, del libro del Génesis. El Génesis. Que lo leyó en la noche de Navidad Frank Borman, el comandante de la misión. Es el primer acto religioso propiamente que se dio en la investigación espacial. Y pues básicamente eso fue. Y finalmente viene lo que se llama la aceleración para regresar a la Tierra. Allí fue un momento crucial de la misión, porque si hubiese alguna falla en el motor que iba a impulsar a una mayor velocidad de 50, si hubiera fallado, si hubiera faltado combustible o alguna otra trastorno mecánico, esos astronautas hubieran quedado sin posibilidad de rescate y hubieran permanecido por la eternidad en una órbita alrededor de la Luna en forma errática, o en una órbita quizás solar alrededor del Sol. Por lo menos por mucho tiempo, quizás siglos, el rescate hubiera sido imposible. Las misiones Apolo no contemplaban la posibilidad de rescatar a una tripulación que estuviera en peligro. Por eso el Apolo 13, cuando estalló el módulo de servicio y se quedaron sin oxígeno, no hubo posibilidad de rescatar
más que la velocidad que ya llevaban, ¿verdad?, que les permitió dar la vuelta alrededor de la Luna, pero que no tenían el oxígeno suficiente y entonces tuvieron que refugiarse en el módulo lunar, que sí tenía pequeños cilindros de oxígeno, y esa reserva fue la que les permitió salvar la vida y poder regresar, quedarse en el módulo de comando y poder acuatizar, en este caso, en el Pacífico para ser rescatados. Pero por lo que respecta finalmente a Apolo 8, fue que de regreso se experimentó una fórmula, un procedimiento para conservar la temperatura adecuada dentro de la nave. La parte iluminada por el sol se calienta enormemente en el espacio. No hay atmósfera, no hay dióxido de carbono ni vapor de agua que regule la temperatura como en la Tierra. No, pega directamente y se eleva la temperatura a, no sé, centenares o miles de grados centígrados. Y la parte sombreada desciende a varias decenas bajo cero. Bueno, se experimentó el procedimiento de dar una vuelta completa a todo el compuesto, el módulo de servicio, el módulo de comando, para ir repartiendo el calor solar en forma más progresiva y en forma completa. Lo que le llaman en la NASA rostizar el pollo. Entonces, ese procedimiento quedó demostrado que controla adecuadamente la temperatura dentro de la nave. Naturalmente que eso impone, pues, si es una vuelta cada hora, ven salir el sol cada hora, y dentro del módulo de comando, el día se les vuelve de una hora, o sea, la noche 30 minutos y el día de 30 minutos. Entonces, porque pues el sol les aparece en el horizonte de la nave cada hora. Y pues básicamente eso, y poder regresar a la misma velocidad que partieron, o sea, regresan también en caída libre a 40.000 kilómetros por hora y a 7 grados sobre la horizontal. Si es más, la nave se destruye, porque se quema con la fricción con el aire. Si es menos, rebota y se va. Y toma una órbita muy lejana y se pierde. Entonces tiene que ser justamente a 7 grados sobre la horizontal. Y la temperatura en la fricción con el aire, cuando regresa, la base de ese cono se eleva hasta 3100 grados centígrados en la parte de la fricción con el aire. Y bueno, pues descendieron muy cerca del barco que los fue a rescatar en el Océano Pacífico. Esa fue mi experiencia en Apolo 8.